La noche cayó sobre Buenos Aires con una quietud sofocante. En una habitación modesta del barrio de Flores, Fede Vigevani permanecía inmóvil frente a la pantalla de su computadora. La luz azul del monitor iluminaba su rostro joven. Sus ojos reflejaban una mezcla de fascinación y miedo que crecía con cada clic. Era un viernes cualquiera, pero para Fede, era el comienzo del fin de su vida anterior. Hace poco era un hombre común. Tenía 24 años, trabajaba en una oficina administrativa, vivía con sus padres, soñaba con cosas ordinarias. Pero la ordinariez le pesaba. Cada día miraba la realidad que le ofrecía el mundo visible y sentía que le faltaba algo esencial, una verdad que yacía escondida bajo capas de mentiras institucionales. Sus amigos no lo entendían cuando hablaba de la información controlada, de los secretos que los gobiernos guardaban. Lo tachaban de paranoico, de soñador frustrado. Fede los escuchaba en silencio, pero sabía que ellos simplemente no buscaban lo suficiente. Todo comenzó con un video en Internet. Un pasaje mencionado casualmente en un foro oscuro le reveló la existencia de un mundo que la mayoría de las personas ignoraba deliberadamente. La Deep Web. No era el Internet que todos conocían, ese catálogo de redes sociales y tiendas en línea. Era algo más profundo, más peligroso, más verdadero. O al menos así le pareció aquella primera vez. La curiosidad lo consumió durante semanas. Leyó tutoriales en foros anónimos, descargó navegadores especializados, aprendió sobre criptografía básica. Sus padres notaban que pasaba más tiempo en su habitación, que salía menos, que evitaba las cenas familiares. Su madre le preguntaba si algo andaba mal. Fede respondía con monosílabos, consciente de que no podría explicar lo que estaba sucediendo dentro de su mente. La primera vez que accedió a la Deep Web, sintió vértigo. El mundo que se desplegó ante sus ojos era incomprensiblemente vasto. Mercados negros, foros clandestinos, comunidades construidas sobre la premisa de que todo tenía un precio, y ninguna verdad era sagrada. Vio cosas que lo asustaron, cosas que no debería haber visto. Y sin embargo, no pudo alejarse. Comenzó a frecuentar ciertos espacios. Primero solo como observador, leyendo sin participar. Luego, tímidamente, iniciaba conversaciones. Otros usuarios con nombres que parecían venidos de películas de ciencia ficción, respondían a sus preguntas. Le ofrecían información. Le presentaban conexiones. Le prometían respuestas a preguntas que nadie se atrevía a formular en la superficie. Los días pasaban en una neblina digital. Fede dormía poco. Comía sin pensar en lo que comía. Dejaba de bañarse por periodos extensos. Su trabajo se convirtió en un teatro donde actuaba una versión cada vez más distante de sí mismo. Sus amigos de la infancia notaron el cambio. Intentaron sacarlo a tomar algo, invitarlo a reuniones. Fede declinaba educadamente, pero con frialdad. No podía estar entre personas que vivían tan dormidas, tan ajenas a la realidad, que se desplegaba en las capas ocultas de Internet. Fue durante una conversación en un foro especializado que todo tomó un giro irreversible. Un usuario que se identificaba como intermediario le ofreció acceso a información clasificada, documentos verdaderamente prohibidos. No era basura de Internet, era real. Fede sintió que su corazón se detenía. Aquello era lo que había estado buscando todo este tiempo. Sin pensarlo demasiado, sin medir las consecuencias, respondió afirmativamente. Fue su punto de no retorno, el momento exacto en que Fede Vigevani dejó de ser una persona común. Había cruzado el umbral, y del otro lado lo esperaba un abismo tan profundo que ni siquiera imaginaba su extensión. Ahora, si lo desean saber qué sucedió después, les invito a que se suscriban al canal y nos cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo. La historia de Fede apenas está comenzando. Los días siguientes fueron un descenso vertiginoso hacia territorios desconocidos. Fede recibió un enlace cifrado que lo conectaba con personas cuyas identidades permanecían envueltas en misterio deliberado. No eran hackers adolescentes presumiendo habilidades. Eran criminales de verdad,
operarios de redes que movían dinero, información y mercancías a través de fronteras digitales que ningún gobierno podía cerrar completamente. El intermediario que lo había contactado, quien se hacía llamar Sombra, se convirtió en su guía dentro de ese laberinto. Le explicaba cómo funcionaban las transacciones, cómo protegerse de estafadores, cómo reconocer a los agentes federales infiltrados que constantemente intentaban entregar trampas. Fede aprendía rápido, demasiado rápido. Cada lección lo comprometía más profundamente, tejiendo conexiones que parecían imposibles de cortar. La información que recibía lo cautivaba y lo aterraba simultáneamente. Documentos sobre experimentos gubernamentales clasificados, registros de transacciones financieras ocultadas, nombres de personas poderosas involucradas en negocios inconfesables. Fede se convencía de que finalmente accedía a la verdad genuina, aquella que yacía bajo años de propaganda institucional. Pero con cada revelación llegaba un precio emocional que no había anticipado. Su familia empezó a notar cambios radicales en su comportamiento. Su padre lo confrontó una noche, preguntándole directamente qué estaba pasando. Fede vio la preocupación genuina en sus ojos, pero ya no podía compartir su realidad. Cualquier intento de explicación sonaría como paranoia, como la obsesión de alguien que se estaba perdiendo en ficciones. Decidió mentir. Las mentiras se hicieron frecuentes, después habituales, finalmente automáticas. Su madre intentó acercarse de otras formas. Preparaba sus comidas favoritas. Le pedía que saliera a caminar con ella. Fede rechazaba con educación cortante que apenas ocultaba su irritación. ¿Cómo podía ella, viviendo en la ignorancia voluntaria, pretender entender lo que él había visto? Los abrazos de su madre comenzaron a sentirse como cadenas. El hogar que una vez lo confortaba, ahora se sentía como una prisión de ingenuidad. Sus amigos originales desaparecieron gradualmente de su vida. Primero fue Martín, quien lo había invitado a una reunión, y ante su negativa, nunca volvió a insistir. Después fue Paula, quien le envió un último mensaje preguntando si estaba bien. Fede tardó 2 meses en responder, y cuando lo hizo, fue con una frialdad que cerró cualquier puerta abierta. Se convenció de que no los necesitaba, que eran obstáculos para su transformación, que su alejamiento era inevitable y necesario. Entonces, llegó el momento que cambió todo. Sombra le propuso participar en algo más que simplemente recibir información. Le pidió que fuera intermediario en una transacción. Nada violento, nada que implicara drogas. Solo transferencias de documentos, búsqueda y entrega de información específica. Fede sabía que esto lo cruzaría a un territorio legal completamente diferente. Sabía que estaría colaborando activamente en actividades criminales. Pero también sabía que no podía decir no. Las redes que lo rodeaban eran demasiado complejas, los compromisos demasiado profundos. Aceptó. Y con esa aceptación, algo fundamental murió en su interior. Ya no era un observador en la Deep Web. Era un participante. Era cómplice. Era culpable. Las semanas que siguieron fueron caóticas. Fede operaba en múltiples identidades simultáneamente, cada una con su propio propósito, sus propias mentiras. El estrés lo consumía lentamente. Desarrolló insomnio crónico, paranoia que se sentía justificada porque, en realidad, había razones reales para temer. Cada sonido en la puerta podría ser una redada policial. Cada notificación en su teléfono podría anunciar traición de alguien dentro de la red. Pero lo peor no era el miedo externo. Era el que bullía en su interior, la voz que le susurraba que ya no había vuelta atrás. Que Fede Vigevani, el hombre que fue, ya estaba completamente muerto. Y todo lo que quedaba era esta cáscara vacía operando máquinas en la oscuridad. La redada llegó en la madrugada, como siempre sucede con esas cosas. Fede estaba frente a su computadora cuando escuchó los golpes en la puerta, golpes que no tenían precedentes en su experiencia, pero que reconoció instantáneamente como finales. No corrió. No intentó destruir evidencia. Simplemente se quedó sentado, esperando, como si parte de él hubiera estado aguardando este momento desde el principio. Los agentes federales,
irrumpieron con precisión ensayada. Fede vio las insignias, los rostros profesionales, y sintió una extraña calma recorrer su cuerpo. Era como si todo el pánico acumulado en los meses anteriores hubiese agotado su capacidad para sentir terror. Lo que restaba era solo una aceptación resignada de que las consecuencias finalmente habían llegado a cobrar su deuda. Lo arrestaron sin violencia innecesaria. Mientras lo esposaban, Fede miró hacia el dormitorio donde su madre dormía, donde seguramente despertaría poco después para descubrir que su hijo era un delincuente federal. No sabía exactamente qué lo acusaban, aunque podía hacer suposiciones educadas. La operación había sido cuidadosa, pero no lo suficientemente cuidadosa como para evadir a profesionales que llevaban años rastreando redes criminales en la Deep Web. La celda en la que pasó la noche inicial era gris y claustrofóbica. Fede descubrió que la realidad física del encarcelamiento era simultáneamente mejor y peor que la paranoia digital que había experimentado. Mejor porque el miedo se transformaba en certidumbre. Peor porque no había escapatoria imaginaria, solo muros reales. Durmió poco. Cuando lo hizo, soñó con sombra, pero el rostro que vio no era humano sino una entidad nebulosa, un patrón de datos que se disolvía cada vez que intentaba enfocarse. Durante el interrogatorio, los agentes le presentaron evidencia de sus actividades, transacciones rastreadas, conversaciones descifradas, análisis forense de sus dispositivos. Todo estaba allí, documentado, probado, irrefutable. Fede no negó nada. ¿Para qué? Habría sido insultar la inteligencia de quienes lo rodeaban. En su lugar, permaneció en silencio principalmente, respondiendo con monosílabos cuando era absolutamente necesario, permitiendo que su culpa hablara por él. Lo que lo destrozó verdaderamente fue el encuentro con su padre en la sala de espera. El abogado defensor le había conseguido una reunión breve. Su padre entró con los ojos rojos, envejecido 10 años en una sola noche. Fede intentó hablar, pero su padre levantó una mano. Simplemente lo observó durante minutos que parecieron eternos, como si intentara reconocer en este criminal esposado al hijo que había criado. Luego se fue sin decir una palabra. Los meses en prisión provisional fueron de reflexión forzada. Fede comenzó a comprender la arquitectura de su propia caída, capa por capa. No había sido atrapado por la Deep Web. Había sido atrapado por su propia necesidad de creer que existía algo más allá de la insignificancia cotidiana, que accediendo a secretos se convertiría en alguien importante. La ironía era devastadora. Había buscado poder y solo había encontrado servidumbre. Cuando vio a su madre en la sala de visitas semanas después, no reconoció su propio reflejo en su rostro. Ella intentó sonreír. Fede lloró, por primera vez en años, lágrimas que parecían originarse de un pozo tan profundo que no sabía que existía. Su madre extendió la mano a través de la mesa, tocando sus dedos con los suyos, y en ese contacto minúsculo, Fede sintió la gravedad de lo que había destruido. La sentencia fue severa, pero no devastadora. 3 años de cárcel, restitución, libertad condicional extendida. Mientras escuchaba al juez pronunciar las palabras, Fede pensaba en Sombra, en si todavía estaba operando en las sombras digitales, reclutando a otros jóvenes desesperados como él. Probablemente. Siempre hay nuevos buscadores de verdades prohibidas, nuevas presas para los depredadores de la red. Lo que Fede había aprendido, finalmente, era que la verdad más importante no estaba oculta en los servidores secretos de Internet. Estaba aquí, en este cuarto de prisión, en el rostro de su madre, en la ausencia de su padre. La verdad era que algunos abismos, una vez que miramos dentro de ellos, nos miran también, y algunas caídas no tienen fondo porque el fondo eres tú mismo.